Bueno, habíamos quedado que Juárez regresa a la capital triunfante el 1 de enero de 1861, ya para gobernar como presidente, bien, después de haber derrotado a los conservadores. Y aquí hay una ilustración de la bandera de México que usaba en ese momento el país en tiempos de Juárez. Mira que el escudo, el aguilita tiene las alas abiertas. Ahora, como Juárez era enemigo de la iglesia y de la religión católica como tal, habíamos quedado que en tiempos de la independencia Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero habían determinado que los colores de la bandera, el blanco, verde y rojo, significaban la pureza de la religión católica, el blanco; el verde, la independencia; y el rojo, la unidad de todas las de todos los grupos sociales en México: españoles, mestizos, castas, etcétera, etcétera. Pero Juárez cambió el significado de los colores de la bandera. El verde pasó a ser la unidad de todas las de todos los mexicanos, lo que significaba antes el rojo. El blanco pasó simplemente a ser pureza en general, y el rojo ya se volvió la sangre de nuestros héroes patrios. Pero bueno, no se acabó ahí el conflicto para Benito Juárez. Acababa de derrotar a los conservadores, y los conservadores, viene la venganza de los conservadores. Pero este tema y el que siguen son, los encontré muy frecuentemente en la guía, ¿verdad? En la guía y en los exámenes, en el examen que vi antes, ¿no? Entonces, como estoy completamente seguro de que te van a preguntar a fuerzas de esos temas, los voy a leer directamente de la guía, y espero que no sea tan aburrido como el tema de la colonia. Pero es extremadamente importante que se sepan todos y cada uno de los puntos de los siguientes dos temas. El primero es extremadamente importante para pasar el examen: la segunda intervención francesa de 1861. O sea, no dejaron en paz a Juárez ni un solo año, a 1867. Es la guerra contra Francia. Generalmente se le conoce simplemente como la intervención francesa, pero en esas guías me encontré como que la guerra de los pasteles, en tiempos de Santana, la consideran la primera intervención francesa, que realmente no fue una guerra como tal, simplemente fue un problema diplomático. Pero si en el examen te ponen primera intervención francesa, es el incidente de la guerra de los pasteles. Si te ponen segunda intervención francesa, es todo lo que vamos a ver a partir de ahorita. Primero que nada, ¿qué fue la intervención francesa en México? Al terminar la guerra de reforma en 1861, Juárez encontró prácticamente el país en bancarrota, por obvias razones, pues se gastaron todo el dinero luchando y comprando armas, todo eso. Se hallaba la hacienda pública agotada, o sea, el organismo que cobraba el impuesto, el dinero de la gente, ya no había fondos, pues. Es decir, no podía solventar las deudas internas y externas, porque desde tiempos de inmediatamente terminada la independencia habíamos pedido a los ingleses, a los alemanes y a los franceses que vinieran a invertir aquí al país para sacarnos el oro, la plata y todo eso. El país nació endeudado, sigue endeudado hasta el día de hoy, pero problemas hubo por eso en este momento de la historia. Las dificultades económicas obligaron al gobierno de Juárez a suspender los pagos. O sea, como dijo Juárez en ese entonces: debo, no niego; pago, no tengo. Suspendió los pagos de las deudas interna y externa por un plazo de 2 años, dando así el pretexto para la intervención de potencias extranjeras
contra México. O sea, los países a los que les debíamos le dijeron, oye, a mí me pagas lo que me debes, por favor. La deuda exterior que México tenía hasta 1861 era con Inglaterra 69.994.544 pesos. Con España 9.460.986 pesos. Y Francia 2.800.763 pesos. Realmente contra Francia era contra el que pues, menos dinero le debíamos, pues el único que nos declaró la guerra. Bueno, el 31 de octubre de 1861, para estudiar el problema mexicano, fueron convocados estos tres países. O sea, mandaron a llamar a los embajadores de Inglaterra, de España y de Francia aquí a México. ¿Y cómo le hacemos? Pues para que no se enojen con esto de que les debemos pero no les pagamos. El resultado de esta reunión fue la triple alianza. ¿De quién? Pues de estos países contra nosotros. O la intervención tripartita internacional. Los aliados acordaron mandar flotas con tropas para intervenir en caso necesario. Bloquearon los puertos del Golfo de México, o sea, Veracruz, o sea, todo lo que pega con el mar, de aquí para acá. Principalmente Veracruz, porque Veracruz es el puerto importante que da para Europa. Esto fue en diciembre de 1861 y en enero de 1862. Pero comprometiéndose a no intervenir en la política interna. O sea, nos quedamos ahí, pero ustedes sigan su vida en lo que nosotros negociamos. Pero esta situación favorecía al vencido Partido Conservador. O sea, los conservadores que habían sido derrotados en la guerra de Reforma vieron ahí la oportunidad para vengarse de Benito Juárez. Que veía en la intervención extranjera, el Partido Conservador veía en la intervención extranjera una salida para acabar con los liberales. O sea, si decía, si Europa está con nosotros, pues ya podemos acabar a Juárez y a su gente, ¿no? Juárez envió a su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, quien logró un acuerdo con los representantes extranjeros, llamado el Pacto de Soledad, según el cual los intervencionistas reducirían sus pretensiones, o sea, sus intenciones, a solamente el pago de lo debido. O sea, bueno, está bien, sí, ya te pago, está bien, no pasa nada, sí te pago. Lo que concluyó en que Inglaterra y España pues regresaran sus tropas, pero Francia no, Francia se quedó. Francia desconoció los preliminares del Pacto de Soledad. O sea, él no estuvo de acuerdo con el pacto que hicieron. ¿Por qué? Napoleón III, emperador de Francia. Napoleón III era sobrino de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte el Grande, el que conquistó toda Europa. Tuvo un hijo que no quiso ser emperador, pero José Bonaparte, Pepe Botella, el que le gustaba tomar y que gracias a él pudimos ser independientes, tuvo un hijito, y ese hijito sí tenía ganas de ser emperador. Sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III se había comprometido con los conservadores, con los enemigos de Juárez, a patrocinar el establecimiento de un imperio en México, no de una república, sino de un imperio. Las tropas francesas comenzaron entonces a invadir el país. Y lo que pues prácticamente se nos ha enseñado desde que llegó Cortés a conquistar México y de que llegaron los estadounidenses a quitarnos la mitad del territorio, es que si quieres llegar a la capital, pues entras por Veracruz, pasas por Puebla, y una vez que acabas con Puebla, que es la última frontera, entonces ya puedes tomar el Zocalito y tomar el país para ti mismo. Ahora,
Francia decidía una guerra intervencionista, ocupó Orizaba en Veracruz. Orizaba en Veracruz para la penetración al interior del país en abril de 1862. Asimismo, se procedió a organizar la defensa del país, cosa que pues prácticamente era imposible porque Francia en ese momento era muchas veces más poderoso con el México que había pues terminado prácticamente destrozado por la guerra de Reforma. El general Ignacio Zaragoza, un señor extremadamente importante. Desgraciadamente ya lo quitaron de los billetitos de 500 pesos. Ahora está Diego Rivera, pero Ignacio Zaragoza, con doble Z. Este señor, Ignacio Zaragoza, general. Este señor, cuando llegaron los franceses a Puebla, que era la última frontera entre la derrota de México y los franceses, defendió la ciudad de Puebla el 5 de mayo. 5 de mayo fue la batalla de Puebla. Por eso el 5 de mayo tampoco vamos a la escuela ni a trabajar. Perdí mi plumoncito.